¿Sabes qué es la corrupción? Sí, la corrupción es un fenómeno que se da en los gobiernos cuando los políticos no siguen las leyes. ¿Crees que en México es un país corrupto y por qué? Sí, es un país corrupto porque se oyen muchos casos de corrupción con los políticos mexicanos. ¿Quiénes crees que implementen más la corrupción en México? Los políticos. ¿Qué harías tú para reducir la corrupción en México? Yo intentaría fomentar que, por ejemplo, en actos pequeños, de que no copian. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí, para mí la corrupción es cuando una o más personas están intentando corromper la ley, o sea, en cualquier forma, y convencer a personas de hacer cosas que en realidad no quieren. ¿Crees que México es un país corrupto y por qué? Sí, y porque muchas personas se dejan llevar por estándares o por ideas que venden, cuando en realidad pues, no van a ser cumplidas. ¿Quiénes crees que implementan más la corrupción en México? Pues los que están adentro del gobierno. ¿Qué harías tú para reducir la corrupción en México? Pues intentar sacar pues las ideas que sí son válidas y pues reclamar o comentar que no estoy de acuerdo con ciertas órdenes o leyes que han puesto. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí. Sí. La corrupción es pues el abuso de poder. Ok. ¿Crees que México es un país corrupto y por qué? Sí, porque hoy en día hay mucha mafia, por así decirlo, entre el gobierno y entre el gobierno y sus derivados. Ok. ¿Quiénes crees que implementan más la corrupción en México? Pues el gobierno y pues el gobierno y aparte la gente que tiene poder. La gente de poder casi siempre emplea la corrupción, por así decirlo. ¿Qué harías tú para reducir la corrupción en México? Pues para empezar la corrupción viene desde la familia, o sea, primero viene desde chiquitos, o sea, si tu familia no te enseña los valores universales, los valores que tienes que tener como familia, pues caes en la corrupción porque es muy fácil caer en eso, así que yo opino que tiene que haber muchas más clases de valores y clases de... Y aparte, no nada más hacia los hijos, sino también a los papás que tienen que enseñar a sus hijos a tener valores y humildad. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí, ¿Qué es? la corrupción es cuando te corrompes o haces algo indebido a cambio de dinero, favores o algo que quieres obtener de forma indebida. ¿Crees que México es un país corrupto y por qué? México es un país, hay corrupción, hay mucha corrupción porque nos falta nivel de educación, nos falta ética. ¿Quiénes crees que implementan más la corrupción en México? ¿Quiénes implementan? Más la corrupción en México. Se origina en la familia. La familia es la que origina la corrupción porque es la que fomenta la corrupción y es lo que aprenden los hijos, que piensa que eres más inteligente o que eres exitoso brincándote las reglas o haciendo trampa para obtener una meta. Entonces, la base es la familia y luego la educación. ¿Qué harías tú para reducir la corrupción en México? Comenzar por mi familia. Tengo que comenzar poniendo el ejemplo y tratando de hacer las cosas bien. ¿Qué es la corrupción? Sí, sí sé. Pues para mí la corrupción es cuando dañas o cuando haces un soborno ante cualquier superior. ¿Crees que México es un país corrupto y por qué? Sí, sí es un país corrupto porque pues el gobierno y realmente todas las personas hacen cosas incorrectas. ¿Quiénes crees que implementan más la corrupción? Pues para mí el gobierno. ¿Qué harías tú para reducir la corrupción? Pues empezaría por mí, por mi casa, enseñándole a mis hijos qué es lo correcto y que aunque ellos vean cosas que no son correctas y ellos lo saben porque lo vivieron ya en mi familia, pues que aprendan a hacer lo correcto ellas, independientemente de lo que las juzgue la sociedad.